Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los campos eléctricos y la ley de Gauss. Para empezar, ¿verdad? La ecuación para el campo eléctrico, pues simplemente va a ser la fuerza dividida entre la carga que queremos como que eliminar. Eh, con esta ecuación, ¿verdad? Si conocemos cuál es el campo eléctrico en un punto en el espacio, pues podemos, ¿verdad? Al conocer la carga que vamos a poner en ese mismo punto, pues podemos conocer cuál va a ser la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Si recuerdan, la fuerza era igual a K por Q1, Q2 entre la distancia del 1 y la 2 al cuadrado. Al usted dividir entre una de las dos cargas, que puede ser cualquiera de las dos, vamos a suponer que dividimos entre Q2, cancelamos Q2 con Q2. Vamos a tener que el campo magnético va a ser igual a K por Q1 dividido entre esa distancia al cuadrado. Esa distancia ahora de lo que se le conocía antes como la distancia entre la carga 1 y la carga 2, ahora va a ser la distancia entre la carga 1 y cualquier otro punto en el espacio. Entonces, si conocemos cuánto es el campo magnético, vamos a suponer que ponemos una carga por aquí y tenemos la carga Q1 aquí. Pues si conocemos esta distancia y conocemos cuál es la magnitud de esta carga, pues podemos calcular la fuerza rapidito. Esta ecuación que está aquí, que dice otra manera de escribir el campo eléctrico, es la misma que escribe arriba. Entonces es importante, las líneas del campo eléctrico para unas cargas que son positivas, por convención, ¿verdad? Se dice que apuntan todo el tiempo hacia afuera. Piénsalo como si fuera un abanico, como que está soplando, ¿verdad? Como que hacia afuera. Las cargas negativas pues tienen unas líneas de campo eléctrico que van hacia adentro. Piénsalo como si fuera un vacuum o algo así. Que lo que hace es pues como que alar al aire. Pues imagina que las cargas negativas lo que hacen es eso. Alan las líneas de campo magnético. Entonces vamos a ver por qué las cargas opuestas se atraen. Y es que, ¿verdad? Cuando tenemos cargas en el espacio, pues ponemos una carga positiva que lo que hace es soplar. Como hemos visto que las líneas de campo magnético pues apuntan hacia afuera y las cargas negativas lo que hacen es pues, que sus líneas de campo magnético apuntan hacia adentro, pues en algún lugar en el espacio, ¿verdad? Pues esas líneas de campo magnético lo que hacen es que se comportan como si salieran de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Y por eso es que entonces esas cargas que son opuestas se atraen. Observaciones importantes, ¿verdad? De este concepto es que las cargas las líneas del campo magnético salen desde las cargas positivas hasta las cargas negativas. Y que las líneas del campo magnético nunca, jamás se cruzan. Porque si las líneas se cruzaran, estaríamos diciendo que la fuerza electrostática, ¿verdad? Estaría apuntando en más de una dirección y eso no funciona así. Otra cosa importante es que la intensidad del campo magnético disminuye a medida en que nos alejamos de la carga. Y eso no es muy difícil, ¿verdad? De llegar a esa conclusión, porque el campo magnético es inversamente proporcional al cuadrado del radio, que es lo que tenemos aquí. Y al ser inversamente proporcional al cuadrado del radio, pues a medida que nos alejamos, pues el campo magnético disminuye. Y de hecho, por convención, se utiliza que en el infinito, ¿verdad? A una distancia extremadamente lejos, el campo magnético es cero. Y es que, ¿verdad? Si esa R al cuadrado se hace ridículamente grande, pues ese número va a ser el número que resulta de esa división pues va a ser extremadamente chiquito. Entonces,
Para los que van a tomar el NCAT, esta fórmula pues también es bien importante, porque en el NCAT le encanta preguntar cosas de fórmulas que tienen, ¿verdad? Que son inversamente proporcionales al cuadrado del radio. Y pues esta es una de ellas. Y, ¿verdad? Lo mismo pasa con la fuerza electrostática, que a medida que más lejos nos vamos, pues menor es la fuerza. Ahora vamos a comparar las líneas del campo magnético con la ley de gravedad. Y es que si se fijan, o no sé si lo recuerdan, la fuerza de gravedad era igual a la G por la masa 1 por la masa 2 por la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. Eso se supone que es una R, ¿verdad? Y el campo magnético pues sería igual a K por Q1 o por cualquier Q entre 1 y 2 al cuadrado. En la vida real, cuando hablamos de la fuerza de gravedad, también se piensa que hay como que un campo gravitacional. Que pues, obviamente hemos visto ya que todo el tiempo eso apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Esto viene, ¿verdad? Tiene como que relevancia porque cuando nosotros dejamos caer algo en caída libre en la Tierra, pues se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Si tú dejas caer una bola de aquí, pues va a seguir esta misma trayectoria hacia abajo. Si dejas caer una bola de aquí, pues sigue esta misma trayectoria hacia abajo, ¿verdad? Aquí parece que es hacia arriba, pero pues, la superficie de la Tierra, eso es hacia el centro de la Tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando las líneas del campo magnético son exactamente derechas, pues el objeto sí sigue esa trayectoria de las líneas del campo magnético. Y esa es una observación muy importante. Porque las líneas del campo magnético no todo el tiempo son una carretera, ¿verdad? Por donde se van a mover las cargas, o en el caso, ¿verdad? Del campo gravitacional, pues no es que las masas van a irse literalmente como si eso fuera un caminito. Vamos a movernos por aquí, por el campo magnético. Lo que pasa es que, como aquí, ¿verdad? El campo magnético, en este caso el campo como que de la gravedad, pues es derechito, pues la masa cuando tú la sueltas, pues baja por ahí. Otra cosa bien importante de esto es que entre la Tierra y la Luna, ¿verdad? Hay un lugar a una distancia en el que no hay fuerza gravitacional, porque cuando nos paramos aquí ponemos una masa, la fuerza gravitacional que hace la Tierra hacia acá, la fuerza que hace la Luna hacia acá, y hay un punto en el mismo medio en que no hay fuerza gravitacional, y lo mismo pasa con el campo magnético. Cuando tenemos múltiples cargas, ¿verdad? Provocando un campo magnético, hay un punto entre esas dos cargas en el cual, ¿verdad? El campo magnético es cero. Vamos a comparar eso entonces ¿verdad? Vamos a traerlo ahora a lo de los campos magnéticos. Eso mismo que usamos con la ley de gravedad, vamos a hacerlo ahora en el campo magnético. Si ponemos una carga, ¿verdad? Aquí, una carga Q. Esa línea se supone que está bastante derechita. Por lo tanto, esa carga, dependiendo del signo que tenga la carga, pues se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a asumir que se va para la derecha. Y se va a ir derechita por esa línea del campo magnético. Bueno, en ese instante. Después, eventualmente, en su trayectoria, llega aquí. Y si esta línea está derechita, pues vuelve y se mueve para acá. O sale, ¿verdad? Acelerada en esa dirección. Porque esto es bien importante, y lo he dicho ya anteriormente, y es que las cargas, cuando usted las pone en un campo magnético, el campo magnético no es una carretera. Para usted saber
en la dirección que se va a mover la carga, pues las cargas se van a mover tangencial a ese campo magnético. Si fuera por aquí, pues tangencial a este, tangencial a este. Y otra observación muy importante es que cuando estamos dibujando líneas de campo magnético, si se fijan aquí, cerca de la carga, se ven que hay más líneas de campo magnético. A medida que nos vamos alejando, las líneas se van haciendo o se van separando más. Y mientras más nos alejamos, pues más se separan, ¿verdad? Y así es como ustedes representan un dibujo de que el campo magnético es menor, poniendo las líneas, ¿verdad?, más separadas. Vamos a ver entonces el caso especial cuando tenemos un dipolo eléctrico. Y un dipolo, ¿verdad?, son dos cargas que tienen misma magnitud, pero tienen un signo distinto. Por ejemplo, puede ser una carga de 2 columpios positivos y 2 columpios negativos. Por decir un número así a lo loco. Para el campo magnético, ¿verdad?, que provoca ese dipolo, me lo va a dar la fórmula que está aquí escrita abajo, que el campo magnético va a ser E igual a Q por D dividido entre 2pi epsilon sub 0 y x a la 3. De esa x a la 3, ¿verdad?, pues va a ser la distancia desde el centro de ese dipolo hasta donde pongamos la carga, que en este caso estaría representada como esta distancia que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, para los dipolos se usa un concepto que, ¿verdad?, literalmente se usa más que aquí, que es lo del momento dipolar, que es que a la multiplicación de la carga por la distancia entre esas dos cargas, pues se le cambia el nombre a Q por D, ahora va a ser P, que sería como que el momento dipolar, pero eso no es muy relevante, lo menciono más que para que lo sepan. ¿Cómo se llega a esta fórmula? No lo vamos a hacer aquí porque sería extremadamente largo, pero a grosso modo, pues lo que se hace es que se establece, ¿verdad?, una distancia en el medio de esas dos cargas, y esa distancia en el medio de esas dos cargas se le llama cero. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ponemos en un punto en el espacio, que es el que tenemos acá, pues la distancia que hay desde este punto en el espacio, que es el P, déjame cambiar el color, este P, hasta este cero, pues le vamos a llamar X, porque no sabemos cuánto es. Entonces, lo único que sabemos es que de estas dos cargas, si están a una distancia D, y esta es, ¿verdad?, y esa X es cero, pues la distancia que hay desde esta carga hasta la P, que es esta línea que está en amarilla aquí, pues sería X más un medio, porque esa X más un medio me sería desde aquí, perdón, más D entre 2, sería desde aquí hasta la P, y la distancia que hay desde la otra carga hasta la P, o hasta el punto en el espacio, pues sería X menos D medio, que me traería hasta acá atrás. Entonces, ¿verdad?, haciendo ecuaciones de campo magnético por separado y sustituyendo y esas cosas, pues se llega a que el campo magnético que provoca un dipolo va a ser Q por D dividido entre 2pi epsilon sub 0 por x a la 3. Lo importante que tenga en cuenta es que en un dipolo eléctrico el campo magnético disminuye más drásticamente que cuando tenemos una carga sola. Eso es crucial que lo entiendas, porque para un dipolo el campo magnético es inversamente proporcional, ¿verdad?, a esa distancia, pero al cubo, y anteriormente era al cuadrado. Vamos a ver así por encimita lo que son las distribuciones de carga, y vamos entonces a mencionar unas ecuaciones que, ¿verdad?, son
son comunes que se nos presenten en ejercicios o que las necesitamos saber. Y pues lo que vamos a hacer es mencionar lo que es una distribución de carga y las ecuaciones así por encimita sin derivarlas, porque entonces el video sería muy largo y eso no es lo que queremos. Una distribución de carga, para que tengamos la idea, es cuánta carga hay en un cantito de superficie. Me explico. Aquí tenemos una línea. Imagínense esto como si fuera un cordón o algo así. Entonces, si todo este cordón produce un campo magnético, pues es lógico pensar que un cantito de este cordón pues provoca un cantito del campo magnético, ¿verdad? Pero los campos magnéticos son provocados por cargas. O si este cordón está uniformemente cargado, un cantito de este cordón tiene que tener un cantito de la carga. Y eso es lo que se hace, ¿verdad? Ese es el concepto de distribución de carga. Cuando tenemos, ¿verdad? Superficies en una dimensión, pues un cantito de la carga va a ser igual a esa distribución de carga por ese cantito de la superficie. Que como es en una dimensión, pues sería como que de X o largo o como lo quieran ver. Si es en dos dimensiones, pues la notación que se usa para la distribución de carga es esta. O sea, esto va a ser un número que va a tener unidades de columpios entre metros al cuadrado, columpios entre metros a la 3. Entonces, un cantito de la carga va a ser igual a ese número que va a ser columpios entre metros al cuadrado para este caso, por un cantito del área si es dos dimensiones. Si estamos en tres dimensiones, un cantito de la carga va a ser distribución de carga por un cantito de ese volumen. Entonces, la magnitud del campo magnético que resulta de una distribución de carga va a ser igual, ¿verdad? Que un cantito de ese campo magnético va a ser igual acá por ese pedacito de la carga entre R al cuadrado. Un pedacito del campo magnético lo provoca a un pedacito de la carga. Eso es todo lo que dice ahí. Y tenemos nuestro primer caso especial. Como tenemos una línea, como un cordón o algo así, que es finita, obviamente que no sea infinitamente larga, sino que tenga un largo definido, determinado, pues, y queremos conocer cuál es el campo magnético en un punto, ¿verdad? Por decirlo así, arriba de esa distribución de carga en el cable, pues ese campo magnético va a estar dado por 2K por lambda, que es esa distribución de carga, dividido entre Y. Y esa Y es la distancia que hay desde el centro hasta el punto en el espacio. Esta es la distancia Y. Y de esto pues es bueno que conozcan la fórmula, no que sepan cómo derivarla. Cuando tenemos un anillo cargado, pues el campo magnético que se provoca en el anillo cargado va a ser igual a K por Q, donde Q va a ser, ¿verdad?, esa carga que la ponen afuera de la superficie, por B, que B es la distancia desde el centro del anillo hasta el punto, dividido entre la raíz cúbica de R a la 2, donde R a la 2 es el radio al cuadrado y B a la 2 pues sería esa distancia desde el centro del anillo hasta el punto al cuadrado. Importante, ¿verdad? Que cuando esa distancia B es 0, o sea que estamos aquí en el mismo medio del anillo, pues el campo magnético es 0. Y ahora vamos entonces a el último concepto, que es el de flujo eléctrico. Y vamos a pensar en esto como si fuera aire primero, para ver si es más fácil de entender. Y después vamos entonces a verlo como líneas de campo magnético. Imagine usted
usted tiene un screen de esos de, no de los que son plásticos completos, sino de los que tienen como rotitos, y usted lo pone frente a un abanico. Cuando usted pone el screen frente al abanico, completamente derechito frente al abanico, pues pasa bastante o casi todo el aire que está soplando el abanico pasa por el screen. Cuando usted lo inclina frente al abanico, ya sea, ¿verdad?, hacia el abanico o alejándose del abanico, pasa aire todavía, pero pasa menos. Y cuando usted acuesta el screen en el piso, o lo pone no en el piso, sino frente al abanico, pero completamente horizontal, por los poritos del screen no pasa aire, porque está chocando, diríamos, con el borde de metal o de plástico o lo que sea. Y simplemente por los poritos del screen no pasa, pero por encima sí. Pero lo que nos interesa es lo que pasa por los poritos. Como por los poros no pasa, pues diríamos que no hay flujo de viento o de aire pasando por el screen. Cuando está inclinado, pues pasa, no completo, pero pasa bastante. Y cuando está completamente de frente al abanico, pues pasa todo el aire. Es lo mismo que pasa con el flujo eléctrico. Cuando nosotros tenemos una superficie y hay un campo magnético que está pasando, ese flujo eléctrico va a ser el resultado del campo magnético por el vector de área por el coseno del ángulo. Pero miren lo que pasa. Las líneas que son amarillas, estas de aquí, me están representando la E. Déjame escribirlo por aquí, la E. Entonces, imagina entonces que el campo magnético está pasando así, en diagonal. Pero el vector de área de una superficie pues siempre apunta, ¿verdad? Derecho hacia afuera. O sea que cuando tenemos un campo magnético que pasa diagonal, ¿verdad?, a la superficie, pues no está pasando el flujo, por decirlo así, no es el máximo. Es lo mismo que con el abanico, porque está a un ángulo distinto de cero. Si las líneas del campo magnético fueran en esta dirección, en la dirección de, ¿verdad?, en la misma dirección de la A, pues ahí el flujo sería completo. Simplemente la multiplicación del campo magnético por ese vector de área. Pero si lo ponemos completamente perpendicular, que el flujo sea así, hacia arriba, pues ahí ya no hay flujo, porque no está pasando nada por la superficie. Y ese es el concepto de flujo y parece no ser muy útil ahora, pero ya ¿verdad?, en el próximo slide vamos a ver que sí, esto es súper útil. Entonces, ¿cómo se calcula ese flujo? Pues hemos visto ya que eso era E por A por el coseno del ángulo. Se me olvidó mencionar, ¿verdad?, que este es como que el símbolo del flujo. Y eso va a ser igual a la integral en un área cerrada, por eso está el circulito en esa integral, del campo magnético, producto punto, dA, donde dA pues es como el vector de área. Note que como hay producto punto, un producto punto es lo mismo que EA coseno del ángulo entre EA. Entonces venimos a la ley de Gauss. La ley de Gauss me sirve para yo poder determinar cuánto es el flujo en una superficie cerrada. Note que, ¿verdad?, el flujo en una superficie cerrada pues era la integral de E por dA. ¿Cuál es el área de una esfera? El área de una esfera es igual a 4pi
R al cuadrado. Multiplicamos eso por el campo magnético, debemos de tener, ¿verdad?, el flujo. Pero ¿qué sucede? El campo magnético también tiene una fórmula. O sea que dejamos el área, 4πr al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la fórmula para campo magnético, que es Q dividido entre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Fíjate que 4pi epsilon sub 0, o sea, 1 entre 4pi epsilon sub 0 es igual a acá. Eso es del capítulo de electroestática. Entonces, tenemos que 4pi r al cuadrado se me cancelan, 4pi r al cuadrado, y me queda que el flujo en una superficie cerrada simplemente es Q entre epsilon sub 0. Lo curioso de este resultado es lo siguiente: siempre que la superficie sea cerrada, el flujo va a ser Q entre epsilon sub 0. No importa si tenemos una esfera, si tenemos un cilindro, si tenemos una bolsa de papa, si tenemos cualquier superficie que sea cerrada, la ley esta es la que se conoce como la ley de Gauss, que el flujo va a ser igual a Q entre epsilon sub 0 para una superficie cerrada. O sea, no importa si esta esfera, por ejemplo, se hundiera o qué sé yo, se derrite, suponiendo que es de metal o lo que sea. Entonces esa sería su nueva forma, por decirlo así, sería como así. Mal dibujada, ¿verdad? Porque no somos muy artistas que digamos. Y tú pones una carga, ¿verdad?, en el medio. El flujo por esa superficie, que ahora no parece para nada una esfera, va a ser Q entre epsilon sub 0. Y eso es una ayuda increíble. Vamos a ver entonces cómo esto nos ayuda. Si tenemos una esfera hueca y le ponemos una carga cerca de la superficie, ¿verdad? Ya está comprobado como que experimentalmente que cuando le acercamos una carga a una esfera hueca, pues como que la distribución de carga que se hace alrededor de esa esfera es ¿cómo se dice? Es uniforme. Por lo tanto, nosotros sabemos que el flujo va a ser igual a 4pi r al cuadrado, que es el área, por el campo magnético, va a ser igual. Y entonces el campo magnético era acá, por Q entre r al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Como no hay una carga dentro de la esfera, como no hay carga, no hay campo magnético, por lo tanto el flujo es igual a 0. Algo bien importante es que para estas superficies que son cerradas, la dirección, ¿verdad?, de ese vector de área siempre es hacia afuera. O sea, lo voy a dibujar por aquí ahora. Para ese vector de área, la dirección es hacia afuera. Como teníamos el ejemplo del slide anterior, que era como una hoja, un papel o lo que sea, pero no importa si usted pone la dirección del vector de área hacia arriba o hacia abajo, el resultado debe ser el mismo. Pero cuando estamos usando superficies que son cerradas, ese vector de área siempre es hacia afuera. Vamos entonces a virar a este resultado.
Lo lindo de que me dice que el flujo es cero es que si el flujo es cero, lo que me quiere decir es que el campo magnético es cero en cualquier lugar dentro de la superficie de la esfera. O sea que no importa si yo me voy aquí donde está esta R, o acá, o acá, o acá, o en cualquier parte de la esfera. Lo curioso, que no es muy intuitivo, es que en cualquier punto dentro de la esfera no hay campo magnético. Y eso no es algo muy intuitivo porque uno pensaría pues que, qué sé yo, mientras uno más se acerque a un lado, pues el campo magnético sería más fuerte en esa dirección versus cuando está en otro lado. Pero no, ese no es el caso. Cuando tenemos una esfera con una distribución de carga uniforme, dentro de esa esfera no hay campo magnético neto, que es como si fuera cero. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos esa misma esfera hueca, pero ahora queremos ver cuánto es el flujo o el campo magnético fuera de esa esfera? Como vemos aquí, pues la esfera sería la blanca y lo que está dibujado de verde, pues sería como que para establecer una distancia del centro hasta cualquier punto. Sabemos que el campo magnético, perdón, el flujo en una esfera pues sería 4pi r al cuadrado por E igual al flujo, que es Q, entre epsilon sub 0. Pero ahora, sí, ¿verdad? Hay una carga, la carga ya no es cero. Por lo tanto, el campo magnético que me hace una esfera en cualquier parte de esa superficie, donde, ¿verdad?, r al cuadrado es la distancia que hay desde el centro de la esfera hasta la superficie, bueno, hasta cualquier punto en el espacio, pues ese campo magnético simplemente va a ser igual a Q dividido entre 4pi r al cuadrado por epsilon sub 0. Otra cosa interesante es que, ¿verdad?, el campo magnético para la esfera, si la esfera estuviera cargada uniformemente, como es el caso que tenemos, afuera el campo magnético pues sería Q dividido entre 4pi r al cuadrado epsilon sub 0. Pero si la carga estuviera dentro, en el mismo centro, pusiéramos la carga, el campo magnético afuera también sería Q entre 4pi r al cuadrado epsilon sub 0. Ahora, ¿verdad? Para eso, sé que hay profesores que les gustan mucho las gráficas y ese tipo de cosas. Vamos a ver la relación que hay entre el campo magnético y una gráfica entre campo magnético y distancia, radio. Para esta esfera, mientras estemos, ¿verdad?, dentro de la esfera, el campo magnético va a ser igual a 0. Va a ser 0, 0, 0, 0, 0 hasta llegar aquí. Cuando llegamos exactamente fuera de la esfera, el campo magnético llega a su punto máximo y después comienza a bajar, como vemos ahí en amarillo, en una proporción que es, ¿verdad?, 1 entre r al cuadrado. O sea que una gráfica de campo magnético y radio pues se vería más o menos así para este caso. Vamos a ver los números ahora. Me dicen que un cable horizontal tiene una densidad de carga lambda, tiene un protón de masa 1.673 por diana menos 27 kilogramos, que está a 0.6897 metros del cable. Me dice la aceleración inicial del protón y me están preguntando entonces cuál es la densidad
de carga del cable. Tenemos que recordar que la fuerza es igual a masa por aceleración, o también es igual a Q por campo magnético. Y entonces que el campo magnético de, ¿verdad? De ese wire, de ese cable uniformemente cargado, era igual a 2K por lambda dividido entre R. Lo que vamos a hacer primero es encontrar cuánto es el campo magnético, utilizando la relación entre fuerza y campo magnético, que es que masa por aceleración es igual a Q por E, porque esto es fuerza igual a Q por E. Despejamos para el campo magnético, me queda 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa del protón. El 1.111 por 10 a la 7 metros en 3 segundos al cuadrado, que me decían que era la aceleración inicial. Y el 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga de un protón, que ese número se lo deben saber. Y ese campo magnético entonces me queda 2.581 por 10 a la menos 2 newton entre columpios. Conocíamos ya que el campo magnético es 2K por lambda entre R. Lo que hacemos es despejar para el lambda multiplicando por R y dividiendo entre 2K. Y me va a quedar 2.581 por 10 a la menos 2 newton entre columbus, que es la E. Por la R, que me dijeron que lo pusieron a 0.6897 metros, dividido entre 2 por la K, que es 8.99 por 10 a la 9 newton entre metros al cuadrado. Perdón, newton por metro cuadrado entre columpios al cuadrado. Entonces esa densidad de carga me quedó 0.99 por 10 a la menos 16 columpios entre metros. El próximo ejemplo me dice una carga puntual Q es igual a 4.00 por 10 a la menos 9 columpios. Se encuentra en el origen del eje de X. ¿Cuál es el campo magnético producido en X igual a 25.0 centímetros? Note que me dieron cuánto es la Q, me dieron cuánto es esa distancia. Pues simplemente sustituir que el campo magnético es igual a K por Q entre R al cuadrado. La K es 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre columbio al cuadrado. La Q es 4.0 por 10 a la menos 9 columbios. Y esa distancia de centímetros la cambiamos a metros, va a ser 0.25 metros al cuadrado. Y ese campo magnético va a ser 575.36 newtons entre columbios. El próximo me dice si colocamos una carga de 2.0 por 10 a la menos 9 en el punto X igual a 25 centímetros, ¿cuál sería la magnitud y la dirección, debe decir, entiendo yo, de la fuerza en este punto? Como ya conocemos el campo magnético en ese punto y sabemos que la fuerza es igual a Q por el campo magnético, pues simplemente multiplicamos la carga, que es 2.00 por 10 a la menos 9, que sería así, 2.0 por 10 a la menos 9 columpios, multiplicado por el campo magnético, que es 575.36 newton entre columpios. Y la fuerza entonces va a ser 1.15 por 10 a la menos 6 newton. Como, ¿verdad? Ambas cargas son positivas, pues la fuerza va a ser de, ¿verdad? Como de repulsión. Pasaría hacia la derecha, porque si Q1 está aquí, Q2 está acá, pues la fuerza que hace la 1 sobre la 2 es hacia allá. Aparte de que las líneas del campo magnético de la carga 1 son hacia allá. Porque se dice también, ¿verdad?, que las cargas positivas pues se mueven en la misma dirección del campo magnético, y que las cargas negativas se mueven en dirección contraria o opuesta al campo magnético. Eso es bueno también que lo tengan en mente. Y el último de los ejemplos me dice que tenemos dos cargas puntuales, se encuentran localizadas en dos esquinas de un triángulo. Como muestra el dibujo, encuentra la magnitud y la dirección del campo eléctrico en la tercera esquina del triángulo.
me están presentando una carga 1 aquí arriba, una carga 2 a la derecha, y me preguntan cuánto es el campo magnético acá. Vamos a tomar que la dirección de Y positiva es para arriba y la de X positiva para la derecha, para la convención de los signos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar cada carga por separado y irla rompiendo en sus componentes. El campo magnético que me produce la carga 1 pues va a ser K por Q1 dividido entre esa distancia al cuadrado. De K pues es la constante de Columbio, que es 8.99 por 10 a la 9. La carga son 15 microcolumbios, pues sería 15 por 10 a la menos 6 columbios. Y la distancia, que es 20 centímetros, pues sería 0.20 metros. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y ese campo magnético que me provoca la carga 1 tiene una magnitud de 3.37 por 10 a la 6 newtons. Ya aquí, como es una carga positiva, podríamos decir que ese campo magnético va a ser negativo en nuestra convención de signos, porque va a ir hacia afuera, o sea, va a ir hacia abajo. Pero podemos hacerlo también por la parte de los componentes, y es que en X, cuando vayamos a calcular el componente en X, esto está a 270 grados, si se fijan, ¿verdad? Entre la carga 1, si hacemos aquí un eje cartesiano, entre la carga 1 y el punto que estoy buscando, estaría aquí, son 270 grados. O sea que para calcular el componente en X, pues sería la magnitud por el coseno de 270 grados, que es 0, por lo tanto en X no hay componente. Y en Y, el seno de 270 grados es negativo 1. Por eso es que entonces la primera carga tiene un campo magnético de negativo 3.37 por 10 a la 6 newton entre columnas. De cualquiera de las dos maneras, por el lado de los componentes o por el lado de la intuición y de conocer, pues iba a dar el mismo resultado. Para la carga 2, pues sería K por Q2 entre esa distancia al cuadrado. Y entonces como diríamos, el campo magnético producido por la carga 2 me va a quedar negativo 9.0 por 10 a la 6 newtons, si le ponemos el signo de la carga. Pero nosotros tenemos que conocer ¿verdad? Cómo funciona el campo magnético, o cómo, ¿verdad? Calcular los componentes, porque el signo en sí en realidad es como que un poco irrelevante, porque aquí vemos que esto es una carga negativa y se supone que el campo magnético que produce una carga negativa es hacia adentro. Pero si vamos a usar la convención de los componentes, pues póngale el signo a las cargas para que entonces vea el resultado bien. O simplemente, si conoce que la carga negativa da un campo magnético hacia adentro, como alando, ¿verdad? Y usted ve que está alando hacia la derecha, pues aquí corrido le puede cambiar el signo y poner 9.00 por 10 a la 6 newton entre columbios, y ahí se acabó. Pero vamos a hacerlo también de otra manera para que tenga las dos maneras. Me traje el resultado del campo magnético de la carga 1, lo traje hasta acá. La carga 2, pues entonces es negativo 9.0 por 10 a la 6 newton entre columbios. Perdón, el campo magnético por la carga 2. Cuando vamos a hacerlo por los componentes, para Y, pues sería el ángulo que hay entre la carga 2 y el punto que estoy buscando, pues son 180. Por lo tanto, en Y no hay, porque el seno de 180 es 0. Y en X, el coseno de 180 es negativo 1. Eso sería multiplicar esto por negativo 1. Y me va a quedar entonces que el campo magnético que hace la carga 2 es positivo 9 por 10 a la 6 newtons entre columbios. Y el de la carga 1 es negativo 3.37 por 10 a la 6 newton entre columbios.
Para sacar la magnitud, pues utilizamos la fórmula para calcular magnitud que viene desde física 1, que es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Y esa magnitud entonces me va a dar 9.6 por 10 a la 6 newton entre columpios, y la dirección pues es la tangente inversa del componente y entre el componente en x, que me debe dar negativo 20.53 grados, que si analizamos es un resultado que hace bastante sentido, porque negativo 20.53 grados, si hacemos un de coordenadas aquí bien mal hecho, pues sería más o menos por aquí. Y si nos damos cuenta, pues tenemos un campo magnético que va hacia abajo y otro que va hacia la derecha, pues debe de ser, ¿verdad?, en esta dirección.